Bueno, yo voy a hablar sobre los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara Internacional de Comercio que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterms influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro y qué documentos tramita cada parte y su costo. El CFR, costo y flete. Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta el destino. Está también el CIF, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El CIP es cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercadería al destino convenido. Está el CPT, que es cuando el vendedor entrega la mercadería al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercadería al destino convenido. Está el DAF, entregadas en frontera. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercadería despachada en la aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. Está también el DDP. Significa que el vendedor entrega la mercadería al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado. Está el DDU, entregadas derechos no pagados. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercadería a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercadería hasta aquel lugar. Está el DEQ, significa entregadas en muelle. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercancías a disposición del comprador sin despachar la importación en el muelle, en el puerto de destino acordado. Está el DES, entregadas sobre buque. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación en el puerto de destino acordado. La EXW, que significa en fábrica, significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, en otro lugar convenido. FAS, libre al costado del buque, significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque y convenido. Está la FCA, significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto que el comprador en el lugar acordado. Y por último está la FOB, la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido.